Una semana del accidente en Nueva York del buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México. Vamos a platicar sobre este tema con Adriana Hernández del Valle, coordinadora académica de la especialidad de Derecho Marítimo en el ITAM e investigadora en el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo le va? Hola, muy buen día, Pascal. Muchas gracias por invitarme y gracias a tu auditorio por escucharnos en estos asuntos tan relevantes y dolorosos para México. Gracias. Sin duda coincido en ambas apreciaciones. Adriana, seguimos teniendo pues incertidumbre respecto de las causas de este accidente. Desde luego, las imágenes del buque escuela Cuauhtémoc avanzando en reversa a toda velocidad y chocando contra el puente de Brooklyn, pues se han hecho virales en todo el mundo, pero las explicaciones de lo sucedido fue una falla en los motores, se pararon los motores y el buque fue arrastrado por la corriente, se trabó el motor en reversa. Todavía no tenemos claridad respecto de qué pudo haber pasado, Adriana. Yo sé que pues tendrán que venir las investigaciones y las autoridades estadounidenses han dicho que podrían demorarse pues varios meses antes de que sepamos con claridad qué fue lo que pasó, pero con los datos que tenemos, ¿a qué apunta lo sucedido? Gracias, Pascal. Primero quiero hacer una precisión, porque muchos piensan que el buque escuela Cuauhtémoc iba hacia el puente, iba saliendo del puerto hacia el puente, y esto no es así. Sí. El buque estaba en una maniobra difícil. Todas las maniobras de entrada y Ujú. salida a un puerto siempre tienen un alto nivel de riesgo, son en el mundo marítimo, son maniobras casi artísticas, son Déjeme tratar de finamente explicarlo de esta planeadas. manera. El buque estaba yendo en reversa para después ir hacia adelante rumbo al mar, ¿no? El problema es que en lugar de detenerse en esa reversa para salir del muelle, pues siguió en ese curso y así fue como chocó. En ningún momento pudo hacer, no uso los términos marítimos correctos, pero lo digo así para que se entienda, no pudo en el momento correcto emprender la marcha hacia adelante. Es correcto, es correcto. Iba hacia atrás para salir hacia adelante Sí. y navegar el río hacia adelante, y efectivamente todo indica que hubo una falla mecánica. Quiero decirte que ese es en lo que radicará esencialmente el peritaje que se haga por especialistas. También hay un diario de navegación que se lleva a bordo de la embarcación, Ujú. en donde ahí también habrá información sobre qué fue lo que pasó en el momento en el que el piloto de puerto y el capitán estaban juntos en esa operación y en esa maniobra de salida de la embarcación. Es muy importante lo que acaba usted de decir respecto del piloto del puerto o práctico, que también le dicen. En prácticamente todos los puertos del mundo, cuando una embarcación llega y cuando se va, pues alguien especializado en ese puerto que conoce las corrientes, que conoce las mareas, que conoce los vientos, se encarga de meter o sacar el barco, el buque, el navío del puerto. Y en el caso del buque Cuauhtémoc, que el sábado pasado, pues no fue la excepción. A bordo iba un piloto del puerto de Nueva York. Y pues queremos pensar que este piloto era un hombre experimentado, pero lo que pudo haber sucedido, y eso es la duda que todavía tenemos, es que el motor falló, ya sea porque se trabó en reversa o bien porque el motor se paró y entonces el barco fue arrastrado por la corriente. No sé cuál de las dos acabará siendo la explicación o si hay otra explicación, Adriana. Mira, Pascal, aquí son varios los factores que siempre inciden en un tipo en una crisis como esta. Uno es el factor humano, sin duda.
la toma de decisiones, tanto del piloto como del el capitán de puerto, lo dices bien. El piloto es un especialista, es una persona experimentada que conoce perfectamente el puerto. ¿Por qué es importante conocer el puerto? Porque necesitas conocer el calado, necesitas conocer las corrientes, necesitas conocer el viento, es decir, las condiciones del puerto. Es una especialidad en sí misma, Ujú. así como el capitán es quien mejor conoce la embarcación, el buque, la capacidad de respuesta del buque, el mantenimiento que tiene la embarcación. Y estos factores, más los propios de la operación de la maniobra, pues influyen en un momento crítico. Ujú. En este caso en particular, Pascal, eh, habrá que ver efectivamente qué pasó con las máquinas, por qué ya no dieron avante y la toma de decisiones en ese momento, tanto del capitán como del piloto de puerto. El piloto de puerto es un asesor Ujú. del capitán, que si bien en el momento lleva el control de la embarcación, también es cierto que el capitán, al ser su nave, al ser su Es su embarcación, superior, en ¿no? términos de derecho marítimo internacional, Sí, siempre será muy bien. el mando de, último Sí. de esa embarcación. Adriana, Es tengo que quien hacer aquí tiene la una responsabilidad de pausa. esa embarcación, Pascal. Muchas gracias, Adriana. Tengo que hacer aquí una pausa obligada. Si usted me permite, regresamos para seguir platicando sobre este importante tema. Le agradezco mucho a Adriana Hernández del Valle, coordinadora académica de la especialidad de Derecho Marítimo en el ITAM e investigadora en el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, que me haya esperado para continuar esta entrevista sobre el accidente que sufrió el sábado pasado el buque escuela Cuauhtémoc en el puerto de Nueva York. Adriana, ¿a cargo de quién quedan las investigaciones? Porque pues si bien es cierto que el accidente ocurrió en Nueva York, también lo es que pues este buque es territorio mexicano. Y de hecho pasaron por lo menos unos 3 o 4 días antes de que se autorizara que las autoridades estadounidenses pudieran ingresar en el buque, que pues simplemente cambió de muelle, se fue a otro muelle y ahí está parado, y ahí está también la tripulación, casi 100 marinos a bordo del buque Cuauhtémoc. Pero en cuanto a las investigaciones, pues la Armada supongo hará las suyas, el puerto de Nueva York hará las suyas, o la autoridad del transporte de Estados Unidos hará las suyas. Pero bueno, finalmente, ¿cuál prevalecerá y en qué momento podríamos conocer un avance de lo que se ha investigado pues tratar de tener pistas más claras sobre lo sucedido? Al- En efecto, tendrán que confluir estas tres autoridades. Sin embargo, hay que decir que el buque Escuela Cuauhtémoc es un buque de guerra, es un buque soberano, es un buque con inmunidad. Entonces, de aquí que las primeras investigaciones se tienen que hacer por la Secretaría de Marina, por la Armada de México, sobre qué fue lo que sucedió con el buque. Y esto se complementará con la información de los peritajes que vaya arrojando la Autoridad de Transporte, la Guardia Costera de Estados Unidos, como tú bien lo dices. En mi experiencia, tengo 20 años de experiencia viendo accidentes marítimos, he navegado 4 veces el Atlántico, me he embarcado en petroleros, en remolcadores y en mi experiencia estos asuntos, estos accidentes empiezan a arrojar información prácticamente al mes de sucedidos. Entonces, creo que será muy interesante ir actualizando a todos los interesados en cuáles son los avances de estas investigaciones.
¿Le había tocado algún otro accidente similar, digamos, del que se puedan extraer algunas enseñanzas o que sirva de contexto para entender lo sucedido el sábado pasado? Em, Respecto a veleros de guerra, no. Ujú. También hay que decir, Pascal, que los veleros escuela, los buques escuela Cuauhtémoc del mundo, eh, que son algunos muy parecidos al Como buque Colombia, ¿no? Que escuela tiene un gemelo. Cuauhtémoc. Exactamente, Sí. exactamente, son tres. Ujú. Tres gemelos, aunque debo reconocer que el buque escuela Cuauhtémoc es el más acabado, el más bonito, Ujú. porque fue el último. Ujú. Entonces se fue perfeccionando con el paso de los años. Pero todos los buques han tenido algún tipo de incidentes. Es una aventura marítima lo que sucede afuera. Tienes que, ya decíamos, conjuntar el factor humano con el clima, con el medio ambiente, con las condiciones atmosféricas. Y el que no ha tenido, digamos, experiencias de este tipo, pues nos estaría prácticamente mintiendo. Eh, las experiencias son varias. El buque escuela Cuauhtémoc incluso tuvo un incidente en 2007, tuvo un incidente en 2022, y igual que el buque escuela Libertad, igual que el Sagres de Portugal, igual que el Juan Sebastián Elcano, Libertad de Argentina, el mismo buque escuela Eagle de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay experiencia. Ese es algo fascinante que tiene los asuntos marítimos. El primer antecedente que tenemos es de 3.500 años antes de Cristo, ¿no? Ujú. Entonces, la cantidad de información que tenemos es absoluta. Se van adecuando los asuntos al caso en particular, pero el análisis jurídico tiene precedentes muy antiguos. De ahí que las investigaciones se adecuarán al accidente en particular del Cuauhtémoc, pero utilizarán todos estos precedentes de los que ya te hablo. Pues vamos a esperar, Adriana, los resultados. Nos dice usted que en muchos casos al mes ya se tiene un adelanto de lo que pudo haber sucedido. Además, así se ha comprometido la autoridad del transporte en los Estados Unidos. Así que pues será interesante conocer la conclusión a la que llegan y desde luego estaremos atentos al tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, don Pascual. Y también agregar, el buque escuela Cuauhtémoc es y seguirá siendo un orgullo para México. Es un complemento perfecto de la diplomacia. Es un buque, además, que hay que tener la oportunidad de visitarlo. Es un gran velero que fue diseñado y construido como un buque escuela. La tripulación, los cadetes que van a bordo, están en un viaje de prácticas. Sí. Después de haber estudiado 5 años en la heroica escuela naval, van ahí a aplicar sus conocimientos y es la oportunidad, también hay que decirlo, para que pueda ser actualizado, pueda ser de alguna forma reacondicionado, Ujú. ¿no? Remotorizado y poder elevar los estándares del buque Escuela Pues Cuauhtémoc. muy Yo bien. también quiero poner aquí y dejarles en mis redes sociales, @abogada del mar. Ujú. Los invito a seguirme porque estaré actualizándonos sobre pues todos estos Muy bien. acontecimientos, don Pascual. Pues gracias, Adriana, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias. Gracias a ti y a tu auditorio por escucharnos este día. Muy Muy buen amable. día.